el día de hoy con Brigitte vamos a compartirles un poco sobre los dones de administrar y de ayudar. Esperamos que sean de mucha bendición para sus vidas y que el Señor hable a sus corazones por medio de la palabra. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, antes de empezar directamente con el tema de administrar y ayudar como dones, quería, pues sí, como hacer ciertas claridades y un recorderis de qué es lo que hemos visto hasta ahora respecto a los dones y talentos. También aclarar ciertas cositas que de pronto en estas reuniones que hemos tenido tal vez no han quedado tan claras o que sí se pueden ver desde otro punto de vista. Entonces, para ampliar un poquito esta parte, ya teniendo en cuenta que el día de hoy vamos a dar, pues como cierra la primera parte que serían los dones de servicio. Entonces, bueno, lo primero que estuvimos viendo en la primera reunión es respecto a los dones espirituales y decíamos que son un regalo de Dios que nos dio a nosotros los creyentes y que son brindados por Él por su gracia. Es decir, es un regalo que nosotras no merecemos, pero que Dios le ha placido darnos. Y que esto lo recibimos los creyentes cuando creemos en Cristo. Es decir, aquellas personas que son inconversas, que no han aceptado al Señor, no tienen dones, porque los dones son algo dado por Dios y son dones espirituales para su servicio, para edificación de la iglesia y también pues algunos de ellos como señales. Ahorita vamos a ampliar un poquito sobre eso. Entonces vamos a leer en Romanos 11:29 para recordar esta parte inicialmente. No sé si alguna podría colaborarme leyéndolo. Romanos 11:29. Yo lo tengo, Gano. Dale, bien. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Gracias, Denita. Entonces, aquí podemos observar que respecto a los dones son dados por Dios, son un llamado, un regalo, algo con lo que Dios ha dotado al creyente. Y dice que son irrevocables, es decir, ese regalo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar. Y pues lo voy a usar obviamente para su servicio. Y es el propósito finalmente. Y luego dice, conforme al llamamiento de Dios. Entonces somos llamadas a hacer alguna labor dentro de la congregación, dentro del local donde estemos. Esto quiere decir que si tenemos, bueno, primeramente, si hemos creído, tenemos dones y al tener dones, estos deben ser usados para cumplir ese llamado o ese propósito que Dios tiene con nosotras. Entonces, vemos por esto cuán importante es tener la claridad de cuáles son los dones primeramente y cuáles son los dones que cada una de nosotras tenemos, porque así es que realmente vamos a poder ejercerlos y servir. Si no tenemos la claridad de esto, muy difícilmente vamos a poder servir de la forma que Dios lo desea y cumplir el propósito o el llamado que Él nos ha hecho. Entonces, eso es el primer punto. Son dados por Dios a los creyentes por su gracia y deben usarse. Ese es el propósito para cumplir el llamado. Lo segundo que mirábamos también es que los dones son capacidades sobrenaturales dadas por Dios por medio del Espíritu Santo. Decíamos en la primera reunión que, ¿por qué decimos que son capacidades sobrenaturales? Porque Dios las da de forma especial, de una forma diferente, viendo diferentes dones. Por ejemplo, el caso del don de servicio, todos podemos servir. Sin embargo, una persona que tiene el don de servicio tiene esa capacidad, ha sido dotado con algo especial para realizar esa labor. Entonces es más o menos la idea de por qué los dones son capacidades sobrenaturales. Y los recibimos por medio del Espíritu Santo, por ende, repito, son para los creyentes. Otro aspecto que mirábamos es en cuanto a los talentos, que ese ya también vimos por encima del concepto de estos. En cuanto a los talentos, decíamos que son las capacidades naturales con las que nosotros nacemos, que poseemos, y que son capacidades en las que somos especialmente buenas. Es decir, colocábamos ese el ejemplo de los dones prácticos como el canto o, perdón, los talentos prácticos como en el canto
o de pronto en aspectos como el deporte o diferentes áreas. En este caso, los talentos ya son una capacidad que la persona ha recibido también por parte de Dios, porque pues todos hemos sido creados por Dios y Él nos regala y nos dota a cada uno de diferentes cosas. Pero en ese sentido son algo natural, no es algo que se recibe al momento de creer en Cristo. Entonces hay como esa diferencia. Y pues algo que quería que tuviéramos como sin mayor claridad es en cuanto al uso del talento, porque pues de pronto habíamos tenido esa confusión de que el talento también puede ser usado para la gloria de Dios, aunque es algo que hemos recibido de forma natural, eh, también puede ser usado para la gloria de Dios, porque finalmente Dios lo dio. Sin embargo, esto no hace que este talento sea netamente un don. Entonces, que tengamos, por ejemplo, que yo tenga el don de canto, perdón, el talento del canto, disculpen, no quiere decir que eso se va a convertir en un don. Sencillamente puedo usar ese talento que ya Dios me dio también para su gloria y en el servicio de la iglesia. Pero eso no quiere decir que sea un don propiamente. Entonces, ¿cómo hacer primero esa claridad? Y bueno, volviendo al asunto de los dones, entonces los dones al ser dones espirituales ya han sido estipulados en la palabra de Dios y Él nos los ha señalado el Señor por medio de su palabra. Eso ya mencionábamos ciertos pasajes claves como son Romanos capítulo 12, Primera los Corintios 12, Efesios 4, Primera de Pedro 4, y así en diferentes partes de la Biblia vamos a poder ver como un listado o un orden que Dios establece en cuanto a los dones espirituales. Y esos son los que Dios ha estipulado, los que ha señalado y los que brinda a los creyentes. Obviamente a cada creyente se le da de forma especial conforme al deseo y a la voluntad de Dios para con la vida de cada creyente. Entonces no son los mismos dones los que yo tengo a los que tiene Brigitte o a los que tenemos cualquiera de las que estamos aquí. Y si concordamos en que tenemos de pronto algún don en común, la forma o el servicio o el ejercerlo va a ser de una forma distinta porque en cada uno Dios ha depositado esto de forma especial y conforme a su gracia para con nosotros. Entonces es como la claridad. Y bueno, nuevamente recalcando, en el caso de los dones, deben usarse para la gloria de Dios. Y enfatizamos en ese término, usarse, es decir, deben colocarse en práctica, deben colocarse en servicio, deben ejercerse, ejercitarse y también cuidarse. Entonces, si alguien puede, porfa, colaborar con primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Primera Timoteo 4, 14. Primera de Timoteo Primera de 4, Timoteo. 14. Ah, Adelante la que habló primero. Primera de Timoteo 4, 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Gracias. Bueno, en este caso está hablándole Pablo a Timoteo y dice que no descuide el don que hay en él. Ya Dios lo había llamado a Timoteo y le había depositado en él un don. Podemos, si revisamos un poco la historia de Timoteo, que él fue llamado a liderar ciertas congregaciones y en este caso estaba en la iglesia pues, de Éfeso. Entonces, asimismo, puede que Timoteo tuviera muchos otros dones, pero pues de pronto se amplía un poquito más de esa labor que él realizaba en esa congregación. Y Pablo lo que le dice es eso, no descuides el don que hay en ti. Y si pues tomamos como ese mensaje para nosotras, realmente ese es el llamado del Señor, no descuidar nuestro don. Si ya tenemos claridad de cuál es, pues cuidémoslo, ejerzámoslo, usémoslo. Si no tenemos claridad todavía, pues es la idea de que en estos estudios descubramos qué es lo que ya Dios ha depositado en nosotras porque ya está ahí. Probablemente no sabemos o no tenemos la claridad de cuál es, pero eso no quiere decir que no lo tengamos. Y hay que cuidarlo, hay que ejercerlo, hay que ejercitarlo.
y hay que crecer en ello. Entonces, pues como creyentes, si no estamos usando nuestros dones, pues estamos obrando mal, porque realmente el Señor las ha dejado ahí para que precisamente los usemos para su servicio y para su gloria. Entonces es un llamado también a recordar cuán importante es que usemos lo que ya Dios ha dejado en nosotras, sin vergüenza, sin pena o cualquier otra cosa que pueda estar impidiendo que nosotros los usemos. Y en este caso queríamos hacer como esta claridad también de que hay dos tipos de dones. Más adelante en otras reuniones que ampliemos más sobre el concepto y pues como tal la generalidad de los dones, pues hablaremos tal vez un poquito más de esto. Pero hay unos dones que son permanentes, que son para la edificación de la iglesia, que hasta este momento tenemos, que podemos ejercerlos. Y también existieron unos dones temporales que más adelante vamos a ver cuáles son, que sirvieron de señales y se usaron precisamente en esta época, en la época de los apóstoles, y sirvieron de señales o muestras para que otros creyesen en Cristo. Entonces, más adelante vamos a hacer de pronto una claridad al respecto en otras reuniones. Entonces, ya enfatizando un poquito más en lo que queremos ver hoy, que son los dos últimos dones que hemos incluido en el grupo de los dones de servicio, está el don de ayudar y el don de administrar. El pasaje clave que hemos decidido utilizar es 1 Corintios 12:28, que dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí se nos mencionan varios dones, se nos mencionan los ministerios también. Eh, pues más adelante vamos a ver un poco acerca de los dones que aquí se mencionan, pero el día de hoy queremos como enfocarnos en estos dos, los que ayudan y los que administran. Entonces está el don de ayudar y el don de administrar, que ambos están un poco relacionados con otros dones que ya hemos visto, pero pues ahora podrán de pronto tener mayor claridad al respecto. Entonces empecemos con el don de administrar. El concepto que aparece acá en este pasaje de 1 Corintios, el término administrar que aquí se utiliza, es traducido de la palabra kubernesis. Esta palabra significa pilotaje, conducir, dirigir, gobernar y hace referencia a la dirección en la iglesia. Entonces, más o menos este término nos está hablando como de la idea de un conductor, de una persona que pilotea, es decir, que guía, que de alguna forma, sí, tiene una labor, podría decirse, de dirigir. Entonces, en el término original, literal, este concepto de administrar se refería como a eso, como a pilotar, como a conducir una nave o algo por el estilo. Entonces, Pablo lo trae acá en este pasaje de 1 Corintios y nos habla de este don, que hace referencia a la capacidad de dirigir, de guiar, de gobernar. Entonces, en cuanto a la generalidad de este don, podemos decir que el creyente que posee el don de administrar como tal ha recibido esa capacidad sobrenatural porque precisamente estamos hablando de que es un don eh, totalmente de Dios por medio del Espíritu Santo, como ya mencionamos. ¿Y cuál es el propósito de este don? Guiar a otros y acompañarles en el camino de sus vidas como creyentes. Y pues debe hacerlo con sabiduría y con la ayuda de Dios. Entonces, básicamente es como la idea del don de administrar. Una persona que ha sido puesta por Dios dentro de la congregación para ser de guía y de acompañamiento a otros hermanos. Entonces, bueno, acá vamos a pensar un poquito en el asunto de la dirección, de guiar, de acompañar. Entonces, lo primero que queríamos que pensáramos todas es en el concepto o la idea de dirigir. La dirección sabemos que es algo fundamental en cualquier contexto. Si no hay una dirección, si no hay un orden, si no hay un gobierno, no se puede lograr un buen funcionamiento en ningún área. Y asimismo, dentro de la iglesia, pues es fundamental de que haya dirección, de que haya un orden establecido por Dios para que se cumplan los preceptos, las ordenanzas o todo lo que el Señor ya ha dejado para nosotros como creyentes. Entonces, hay como la importancia de que este don de administrar esté dentro de la congregación.
¿Alguien puede, porfa, leer Proverbios 11:14? Proverbios 11:14. Yo lo tengo. Proverbios Dale. 11:14. Sí, Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. gracias, querida. Entonces nos dice la primera parte, la repetimos: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Entonces acá en Proverbios podemos ver cuán importante es el asunto de la dirección, de tener una guía, y si no hay dirección, o si esta dirección no es sabia, como nos dice acá, el pueblo cae, es decir, se debilita. Y asimismo es en el contexto de la iglesia. Si no tenemos un orden dado por Dios, si no tenemos una guía, probablemente la iglesia va a debilitarse, la iglesia va a caer. Entonces, he aquí como la importancia de que este don dado por Dios esté dentro de la congregación. El segundo aspecto que queríamos pensar era cómo se debe ejercer este don, de qué forma, o sí, cómo podemos ejercerlo. Entonces, otra persona que por favor me ayude leyendo Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Primera a los Corintios 4, 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gracias, querida. Entonces, acá colocando en el concepto de, bueno, sí, en la idea de administradores se dice que debe ser hallado fiel. En otra, bueno, bueno, sí, como en la versión original, o en el término original, se dice que debe ser una persona recta, debe ser hallado recto, es decir, dispuesto a hacer las cosas como se deben hacer en el andar del creyente. Entonces es más o menos como la idea de este término fiel. Y aquella persona que tenga este don debe tener presente esto, que debe ser fiel a la verdad y recto en su andar como creyente, es decir, apegado a lo que la palabra de Dios dice, a los preceptos de Dios, porque vemos cuán importante es el asunto de la dirección y el acompañamiento a otros. Es una gran responsabilidad. Y bueno, el otro aspecto es en cuanto a precisamente la importancia del orden, lo que les he mencionado. Sabemos que Dios es un Dios de orden, y dentro de la congregación de la iglesia, asimismo Él obra. En la creación vemos como cada día hizo pues cada una de las cosas que Él creó, y todo lo hizo en un orden. Asimismo en la iglesia también ha dejado un orden para todas las cosas. Entonces, si alguien puede, porfa, colaborarme leyendo Primera de Pedro 5, 1 al 4. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Para que pensemos un poco como en esta parte del orden, o lo que Dios ha dejado para la iglesia. ¿Alguien tiene Primera de Pedro 5, 1 al 4, porfa? Primera de Pedro 5, del 1 al 4 dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracias, Maye. Entonces, vemos acá
que se introduce el término de anciano. Pues creo que todas las que estamos aquí tenemos la claridad que se refiere a los líderes de la congregación, los ancianos. Entonces, Pedro acá pues está hablando directamente a ellos y dice cómo se debe ejercer esta labor de liderazgo dentro de la iglesia. Pues como decíamos, en cuanto al don de administrar se refiere como a esa guía. Entonces, los ancianos que Dios ha depositado, esos hermanos varones que haya en cada una de las congregaciones de nosotras, han recibido sí, han sido encomendados en ese sentido de parte del Señor y han recibido ese regalo precisamente. Y pues acá se dice cómo se debe hacer. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Entonces debe hacerse con cuidado, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el versículo 4 es fundamental. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces vemos que han sido hermanos puestos para esta labor en el orden del funcionamiento de la congregación dado por Dios. Y han recibido este don, este regalo de Dios en el cual deben liderar. Pero todos ellos están bajo el señorío del Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Entonces, el hecho de que en la congregación se tenga este don de administrar y se tenga la labor de guiar, de liderar, no quiere decir que por eso entonces Cristo deja de ser la cabeza, para nada. Él siempre va a hacerlo y todos estamos sujetos a Él. Entonces, es precisamente lo que dice el príncipe de los pastores, Cristo. Entonces es ahí donde vemos como la importancia de esta labor y pues de este don dentro de la congregación. Entonces hay un orden, Cristo es la cabeza y bueno, ya todos nosotros los creyentes en las labores, ministerios y pues demás que tengamos dentro de la congregación hemos sido también colocados en cierto orden para que la iglesia logre un buen funcionamiento. Entonces, si no hay orden, si no hay dirección, si no hay acompañamiento en la iglesia se debe debilitar, como veíamos en Proverbios y se va a dificultar cumplir la labor que se debe realizar. Entonces vemos por qué es importante hacerlo con responsabilidad y que haya pues hermanos que lo ejerzan dentro de la congregación. Y más adelante vamos a ver que también en cuanto al don, precisamente al don, aclaramos, también hay hermanas mujeres que pueden ejercer este don. Sabemos que obviamente en el caso de la mujer no está puesta en el liderazgo público de la congregación, ni en la labor de los ancianos, ni nada de esto. Más adelante volvemos a hacer la claridad, pero sí se puede desarrollar esta labor de acompañamiento, esta labor de guía dentro de la iglesia. Entonces es más o menos como lo que queríamos pensar en cuanto a esto. Entonces ahora enfocándonos más directamente en nosotras como mujeres y don de administrar, porque pues nos preguntaremos como que qué podemos hacer en cuanto a esto, vamos a pensar en los siguientes aspectos. Entonces lo primero, lo que decía ahora mismo, no hemos sido puestas dentro de la congregación para un liderazgo público. Es una labor que el Señor ha dejado a los hermanos varones y también a los que Él ha encomendado, o sea, a los que son elegidos por el Señor y que han tenido ese llamado para el liderazgo, para estar de ancianos. Entonces, también hacer esa claridad. El otro aspecto que también hay que tener en cuenta es que nosotras, como mujeres, podemos usar este don de administrar sirviendo de acompañamiento a los miembros de la iglesia. Como decíamos, realmente el don de administrar y el concepto de administrar hace referencia a una guía, a un acompañamiento. Entonces, es como llevar a alguien de la mano, es más o menos como la ilustración, conducir a otra persona. Entonces, podemos desarrollarlo en ese sentido. Y hay ciertas formas en cómo se puede hacer. Acá, pues nosotras pensamos en algunas de ellas, guiando a los hermanos que son nuevos, por ejemplo. No estamos hablando de, pues,
como acaparar, perdón, en todo sentido a los hermanos que son nuevos, pero sí podemos brindarles algún consejo, algún acompañamiento. Si de pronto no es algo directo, podemos pues o apoyar en oración, también es otra forma en que se puede hacer. En cuanto a eso, pues de pronto aclararles dudas, leer con ellos la palabra, y más aún si son mujeres, si son hermanas, las cuales pues de pronto vemos que podemos ser de ayuda a ellas, también es una forma. Entonces, sí es como una especie de acompañamiento, más o menos la idea que se quiere dar en cuanto a esto. Otras formas también puede ser liderando o apoyando también en grupos de damas, grupos de jóvenes, grupos con los niños. Entonces hay diferentes ámbitos o áreas dentro de la iglesia en las cuales podemos ejercer como tal este don de administrar y ser de guía a otros, si realmente es un don que Dios ha dejado en nosotras. Otras formas también podrían ser teniendo iniciativa en el servicio. Esto va muy relacionado con lo que vimos las reuniones anteriores en cuanto al don de presidir, que es como muy similar a lo que podemos ver en cuanto al don de administrar. Y así como estas, pueden haber muchas labores o campos en los que dentro de la congregación, si tenemos este don, podemos servir. Obviamente siempre respetando el orden que ya hemos visto que Dios ha dejado dentro de la iglesia. Y otro aspecto es podemos desarrollar la labor del diaconado. Alguien, por favor, me acompaña y me apoya leyendo en Romanos 16:1. Y vamos ahí pues a ver más a qué se refiere esta parte del concepto de diaconado, porque tal vez es bueno, el concepto de anciano es algo que tenemos tal vez más claro o se usa más. Sin embargo, también encontramos en la palabra este concepto de diaconado. Entonces, alguien porfa que lea Romanos 16:1. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual os diaconiza de la iglesia en Cencrea. Gracias, Janita. Bueno, aquí nos están dando un ejemplo de una hermana que se llamaba Febe y nos dice este concepto, que ella era diaconisa en una iglesia que había en esa época, en un lugar que se llamaba Cencrea. Entonces, primero para aclarar el concepto de diácono o diaconado, este hace referencia a un servidor, a un vigilante, a un acompañante. Entonces es una persona que está en el servicio de la congregación, siendo de apoyo en todas estas labores de guía, de acompañamiento. Entonces, vemos que en este caso una hermana estaba ejerciendo esta labor. Entonces, nosotras como mujeres también podemos desarrollar la labor del diaconado. En este concepto como tal, pues vamos a ampliarlo un poco más ahora en Timoteo. Nos habla de esto, de un servicio de acompañamiento, una participación comprometida, una participación directa en cuanto a este aspecto. Y también pues hacer la claridad de esto mismo, de que no hace referencia a un liderazgo directo, sino a un apoyo en cuanto a las labores de guía dentro de la congregación. Asimismo, los diáconos, pues se habla de ellos dentro del Nuevo Testamento, podemos leer muchas partes al respecto, que era un tipo de servicio que se desarrollaba. Entonces, por eso también se incluye como este concepto en el aspecto de administrar y de los dones de servicio en general, porque realmente habla de esto. No es, bueno, y ahora más adelante en las características que tenemos abajo, vamos a ver, no es como un deseo de liderar, de mostrarse o de tener cierta actitud equivocada en cuanto a ello, no, sino que realmente era una labor que implicaba servicio, así como lo es todo lo que tiene que ver con la guía y el orden en la congregación. Entonces, hacemos esa claridad. Entonces, vamos a 1 Corintios 3, versículo 8 al 13. 1 Corintios 3, 8 al 13.
y yo pues lo voy a ir leyendo. Aquí está hablando Pablo nuevamente a Timoteo. En la parte inicial del capítulo 3 nos está hablando de los obispos, que pues ya ahí ese término hace referencia directamente a los ancianos, a los líderes. Y ya luego empieza a hablarnos de los diáconos, que como estamos diciendo son este tipo de servidores que apoyan en el liderazgo y en el acompañamiento en la congregación. Entonces, vamos a leer específicamente esta parte. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, hablando en el mismo contexto, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus casas, sus hijos, perdón, y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos como, sí, esta descripción que nos da Pablo de las características que debía tener aquel que ejerciera el don de diaconado. Si vemos en el versículo 1 del capítulo 3 nos dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, hablando en cuanto a esta labor de liderazgo dentro de la congregación, se dice que buena obra desea el que anhela obispado, hablando nuevamente de los líderes, de los ancianos. Y en el mismo contexto se nos habla de los diáconos. Entonces, realmente es una labor que, como decía, requiere mucha responsabilidad, que requiere mucho trabajo en este servicio, pero que realmente pues es una buena obra y como vemos en el versículo 13, tiene recompensa de parte del Señor. Entonces, porque dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hay recompensa en el ejercer este don de la forma correcta y bajo los parámetros que Dios ha dado. Y en cuanto a las características que se deben tener en cuenta para ejercer el don y que, sí, como aspectos prácticos que nosotras como mujeres debemos considerar, y creo que no son solamente para ejercer el don, sino en general, están estos que hemos señalado: la honestidad, la rectitud, la prudencia. Cuando dice acá que las mujeres sean sobrias, se refiere a este concepto de prudentes, no codiciosas, no dar mal testimonio, no calumniar, que acá específicamente en el caso de las mujeres también lo señala, de limpia conciencia. Entonces también es otro aspecto que debemos considerar y evaluar en nosotras. Irreprensibles, que hace referencia, no sé si de pronto está la claridad de ese término, pero básicamente hace referencia a que es una persona en la que no se haya tacha, en la que sí, no se haya algo de que inculparlo, más o menos es como el concepto. Y fieles, que también en el caso de las mujeres nos dice fieles en todo. Entonces, es más o menos como la idea de este don y cómo nosotras como mujeres podemos ponerlo en práctica y podemos también pues considerar todos estos aspectos y características para ponerlos en práctica en nuestra vida. Bueno, ¿me escuchan bien? Quería que leyéramos todos este versículo en nuestras casas, Hebreos 3:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agradecen. Me llamó mucho la atención porque este nos insta a no olvidar la importancia de hacer el bien y de compartir lo que tenemos, ya que con estos actos estamos cumpliendo el propósito de Dios que hay en nuestras vidas. Y no solo esto, sino que también que con esta estamos agradando, como lo dice el versículo, al Señor. Pasa porfa, Gaby. Ahora sí podemos empezar. Ayudar, en términos griegos, es antiletris, que esto significa ser de alivio para otros.
pero el ser de alivio para otro implica tener un corazón dispuesta en el momento de responder a la necesidad de los hermanos, para poder reflejar el amor de Dios así. Me acordaba mucho sobre el ejemplo que damos en la primera reunión cuando abríamos el tema del don del servicio, en Mateo 25. Mirábamos cómo el Señor nos enseña a que cuando nosotras ayudamos a alguien que está necesitado, en realidad para Él lo hacemos. Entonces es como tratar de pensar en que como tratemos a los demás hermanos con el mismo respeto y amor, sería el mismo que le daríamos al Señor Jesucristo si lo tuviéramos enfrente a nosotras. Ahora sí, pues pensando en esto, creo que podemos entrar a ver la importancia de ayudar en la iglesia. Pasa por fin, Gaby. Bueno, cuando nosotros ayudamos, agradamos al Señor. Lo veíamos en Hebreos 3:16. Pero no solamente eso, sino también obedecemos al Señor, estamos obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo. ¿Alguien porfa que lea Mateo 22:39? Dice Mateo 22:39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando una forma de reflejar el amor, el Señor Jesucristo nos la dio, fue sacrificando nuestras vidas por los demás. El Señor Jesucristo sacrificó su vida en propiciación a nosotros. Y nosotras ahora como creyentes, el mostrar el amor hacia los hermanos podría verse reflejado en ayudar a cubrir las necesidades de ellos. Y con esto así podemos pasar al siguiente punto, que es imitando a Cristo. Alguien porfa que lea la cita de Mateo 20:28, que la veíamos en la reunión Mateo 20:28. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Maya. Sí, decía que la recordábamos en la clase, en la reunión, perdón, del don del servicio, porque a final de cuentas, cuando ayudamos, estamos reflejando en sí también el carácter de Dios. Si nosotros decidimos que somos imitadores de Cristo, debemos pensar en si realmente nuestras palabras están de acuerdo a nuestros actos. Pasa, por favor, Gaby. Bueno, como el título dice, no sé si se ve bien, ¿cómo sé que tengo el don de ayudar? Todos los creyentes tenemos la capacidad de ayudar a los demás, pero las personas que tienen la capacidad de ayudar, de discernir rápidamente la necesidad de los hermanos, esta persona, a Dios le ha dado este don. Porque, y otra de las formas de saber si tenemos este don, también se puede ver reflejado si antes de nacer de nuevo, no se te hacía fácil ayudar. Cuando te conviertes a Cristo y eres añadido a la iglesia, puedes decir que tienes ese deseo y te nace del corazón ayudar en esos momentos de necesidad para el hermano, sin esperar nada a cambio. No sé si me estoy haciendo entender. Y otro punto también para de saber si tienes ese don es que al momento de terminar esa labor sientes satisfacción y también alegría porque pudiste ser de alivio para otros. Recordando el concepto de ayudar es
en términos griegos es ser de alivio para otro. Si realmente tú, cuando cubres esa necesidad del hermano, sientes como esa felicidad interior, es porque realmente tienes ese don. Porque puedes cubrir, porque podría pasar de que cubres la necesidad del hermano y no lo haces en el fondo de tu corazón, no te importa nada, no hay nada. Y por último, disfrutas ese proceso de ayudar sabiendo que estás honrando verdaderamente a Dios, incluso cuando esto implica ese sacrificio personal de dejar tu comodidad para que el otro esté bien. Aclarando entonces que esto solamente de ayudar en la iglesia lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Y la honra y gloria de Dios. ¿Por qué? Porque realmente nos nace hacer la voluntad del Señor. Pasa por fin. Bueno, ¿cómo podemos ejercer el don de ayudar? Teniendo claro que cuando ayudamos, estamos siendo de alivio para otros. En el ministerio de la iglesia, ser de ayuda para otro tiene varios puntos, no solamente porque el ser de ayuda para otro muchas veces pensamos que es económicamente, y pues en la Biblia podemos mirar que es espiritualmente, emocionalmente, también económicamente y siendo hospitalarias. Alguien porfa que en espiritualmente lea Santiago 5:16, perdón, es 5:16. Dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias. Sí, es realmente valiosa la oración. Sabemos cuánto poder tiene la oración, ¿verdad? Cuando un hermano está pasando necesidades espirituales, podríamos ayudarlo orando, brindando oración hacia él, porque sabemos ese poder que tiene la oración y que es una manera directa de hablar con el Señor. Y sé que cuando estas oraciones sean respondidas, el hermano realmente va a sentir ese alivio en su vida espiritual, emocionalmente. Cuando ponía emocionalmente, me refiero a que si esa persona está pasando por desánimo o cualquier ámbito en su vida emocional, necesita apoyo físico, esto requiere acompañamiento, esto requiere visitación, se puede decir, en su propia casa, porque cuando una persona está desanimada, por lo que tiende es a cubrirse, a no querer salir, a afrontar la realidad. Y nosotros como hermanos, cuando hacemos estas visitas, estamos realmente ayudando a ese hermano, siendo de apoyo, haciéndole saber una vez más que no está solo, que tiene a Dios y también tiene una iglesia, el cual ahora pertenece cuando decidió unirse a la iglesia, que es parte esencial de la iglesia, porque sabemos que todos somos instrumentos importantes para la iglesia.
que si hace falta algunos miembros, esta iglesia no puede funcionar de la mejor manera, pero recordando que la cabeza siempre es Cristo, ¿cierto? No perdiendo ese enfoque. Pero sí, quiero que leamos la cita de Santiago 1:27. ¿Alguien, por favor? Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, aquí en este versículo habla específicamente de los huérfanos y de las viudas, pero cabe resaltar que pues no simplemente son ellos, sino podría ser cualquier miembro de la iglesia, pero sin dejar atrás aquellas viudas y aquellos hermanos huérfanos que de pronto en eso están teniendo momentos de desesperación, de aflicción. Podríamos también brindar ese apoyo de visita. Económicamente, cuando hablamos de económicamente, puede ser, es ayudando en todo lo que tengamos. No simplemente el hecho de darle dinero al hermano, sino que a veces con alimentos, la canasta de amor, cuando nosotros aportamos a la canasta de amor en nuestras iglesias, estamos dando un granito de arena para ayudar a aquellas y ser de alivio para aquellas personas que realmente están, esos hermanos que están pasando necesidades. Y pues en la Biblia menciona dos ejemplos como de aquellas personas que tienen la capacidad de ayudar y cierran su corazón para ayudar al hermano. Y está en Santiago 2:15 y 16. Vamos a leer primero, por favor, esa cita. Yo lo tengo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Gracias. Sí, esta podría pasar, a veces suena algo como que tan obvio que no, sí lo hacemos, pero podría pasar. No, hermanito, sí, vaya en paz, que el Señor lo bendiga, podríamos decirle así, pero tenemos para darles y, y nuestras palabras solamente, nuestros actos solamente son palabras y no hay una acción que realmente está siendo de alivio para el hermano. Entonces, de nada sirve si le decimos al hermano que vaya en paz, sí, y no le ayudamos en nada. Realmente no estamos ayudando de la manera que el Señor quisiera que lo hiciéramos. No estamos agradando al Señor, si ese es el caso. Y el otro está en 1 Juan 3:17. Primera de Juan Pero 3:17 dice, pero el que tiene, ok, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Gracias. Como decía antes, el amor de Dios se ve reflejado en actos. Y entonces este versículo hace enfoque a eso. Si cerramos nuestro corazón hacia el hermano, estamos primeramente desobedeciendo a lo que el Señor nos ha mandado. No estamos cumpliendo ese mandato que veíamos en Mateo de amar al prójimo como a ti mismo. No simple,
tampoco podemos reflejar el amor de Dios hacia los demás. Entonces, como algo para pensar, ¿cómo estoy ayudando al hermano? ¿Estoy teniendo la oportunidad de hacerlo y no lo hago? Y la otra sería siendo hospitalarios en Hechos 2 44 al 47. Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gracias. Pasa porfa, Gaby, que este versículo va en los ejemplos. Bueno, yo tenía de ejemplo, tenía a los primeros creyentes que están acá en Hechos 2, 44 al 47. Vemos cómo estos creyentes vendían sus propiedades sin importarle que iban a recibir nada a cambio, sino que lo hacían con esa sencillez de corazón, con alegría y esa sencillez de corazón para ver a que todos, con la finalidad de que todos estuviesen bien. Y también, como otro ejemplo, tengo el de Dorcas, que está en Hechos 9, 36 y 39. Hechos 9, 36 y 39. Hechos 9, 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y el 39 dice, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde les rodearon a todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Bueno, en Dorcas podemos concluir que era una mujer que tenía el don de ayudar, porque era reconocida en buenas obras, que las buenas obras abundaban en ella. Cuando en el 39 dice, las viudas que la rodeaban estaban allí, todas tenían las túnicas que Dorcas les había hecho. Y entonces vemos cómo ella tenía cuidado de ellas y recordaba mucho en lo que leíamos en Santiago 1:27 de visitar a las viudas, y no solamente pues visitar, sino también el tener cuidado de ellas, porque ellas necesitan sustento. Y para concluir, como dice acá abajo, es importante recordar que el don de ayudar no simplemente significa que sepas qué exactamente tienes que hacer o cómo lo vas a hacer o cómo vas a ayudar, sino que en cada situación siempre estar dispuesta para responder. Y el hecho no es mostrar la necesidad, sino que quiero que pensemos más bien cómo estamos ayudando en la iglesia, cómo estamos aportando esa ayuda a los demás hermanos. Si bien sabemos, todas estamos en la capacidad y el deber de hacerlo. Y entonces, el no tener el don de
de ayudar no significa que no lo debamos hacer, sino que es algo que todos debemos hacer. Y si lo estoy haciendo, si estoy ayudando en la iglesia, pregúntate a ti misma cómo estoy ayudando. ¿Lo hago porque simplemente me toca, me mandan? ¿O lo hago porque si esto lo dejo de hacer, estoy desobedeciendo el mandato de Dios? Estamos ayudando en todo, pero simplemente mi corazón no está dispuesto. En mi corazón le da igual. Hermanas, realmente el ayudar agrada al Señor y requiere sacrificios. No es algo fácil, no es algo que se haga por hacer, como para salir del paso, sino que realmente lo hagamos con sencillez y alegría de corazón. Entonces queríamos enfatizar en eso, en que en la iglesia hay muchas cosas que hacer, pero el hecho no está en las cosas que haya que hacer, que si ordenar, que si ayudar a la necesidad de un hermano, sino el estar dispuesta para hacerlo. Ya creo que con eso, no sé si fue clara, fue algo de manera breve, porque realmente este don tiene muchas cosas que abarcar, y creo que la conclusión sería esa, la disposición que tengamos nosotros al respecto a la situación de los hermanos y al aportar a la iglesia. Gracias, Brigitte. Vamos a leer Proverbios 3:27 y concluimos con eso. Dice Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y en lo que quería que pensáramos hoy y que con Brigitte compartíamos era esto. Somos jóvenes, estamos con energía y con capacidades para hacer muchas cosas dentro de la congregación, y muchas veces nos limitamos por diferentes aspectos, pero el Señor ha dejado ese don en cada una de nosotras. Y aparte de si tenemos el don o no, como decía Brigitte, es también nuestra responsabilidad, específicamente en el caso de ayudar. Entonces, cuán importante es realmente no negarnos a hacerlo, y más si es un bien, o sea, no hay motivo por el cual negarnos a ello, sino que si tenemos el poder, la capacidad para hacerlo, hagámoslo. Muchas veces nos consideramos de pronto muy jóvenes, muy pequeñas, no sé, sin los recursos necesarios, cantidad de cosas que podemos pensar que pueden limitarnos, pero realmente en el servicio al Señor, Dios siempre abre la oportunidad, abre la puerta, y ha dejado todo esto para que nosotras le sirvamos a Él, y sirviéndole a Él también vamos a ser de bendición para nuestros hermanos. Entonces no nos neguemos ni nos limitemos